Bienvenidos a Temporada de Luciérnagas, una serie de conversaciones profundas con personas que han logrado iluminar su entorno. Esta es una invitación para que cada uno de nosotros encuentre esa chispa interna para aprender a brillar desde la autenticidad. Soy Lina y en cada episodio emprenderemos un viaje para explorar las historias de personas que han encontrado su luz y la han compartido con los demás. Las luciérnagas nos recuerdan que en los momentos más oscuros es cuando más podemos brillar e iluminar a otros. Bienvenidos a Temporada de Luciérnagas. Bueno, Pedro, pues qué dicha tenerte acá. Nos estamos conociendo hoy personalmente, pero como nos dijimos ahorita, se siente como si ayer hubiéramos estado conversando, tomándonos un café o alguna cosa. Y de verdad que quiero darte muy especialmente la bienvenida a Temporada de Luciérnagas. Yo pues estoy segura, y de hecho hace un tiempo algo escribí en LinkedIn en donde te reconocí un poco el papel que habías jugado en ese florecimiento de lo que es el podcast hoy. Ahora vamos a entrar a hablar un poquito de eso. Temporada de Luciérnagas trabaja la metáfora de la luciérnaga. Yo me enamoré de esa metáfora hace un tiempo porque me parece divino imaginarme ese insecto activando esa lucecita que tiene en la cola, aunque hay distintas luciérnagas y su luz se activa desde distintos lugares dependiendo de la especie. Pero ese brillo que me parece a mí que es tan importante a nivel personal también, lograr encontrar un mecanismo que le permita a uno encontrar ese brillo, pero no quedarse con ese brillo para uno, sino tener la generosidad de compartirlo con otros y ayudar a que otros brillen. Pues a mí me parece una metáfora hermosa, de ahí viene el nombre del podcast, y yo estoy 100% segura que vos sos una luciérnaga. Así te conocí, y bueno, pues esa fue la razón por la que decidí invitarte. Y aquí estamos en Temporada de Luciérnagas conversando, entonces bienvenido. Lina, muchas gracias. Con ese piropo podemos terminar aquí y ya, se acabó. Perfecto. Pedro es una luciérnaga, se acabó. Bueno, entonces, yo quiero que empecemos por el comienzo y quiero que me digas quién es Pedro Mejía. Sabía que esa pregunta venía esta mañana. Estamos en la tarde, por si acaso. Decía, Lina me va a preguntar, ¿quién es Pedro? ¿Quién es Pedro? ¿Quién es Pedro? Y es una pregunta que me hago mucho, pero la respuesta varía, porque siento que hay unos hechos que ya no puedo cambiar en mi vida, quién soy. Entonces, ¿quién es Pedro? Pedro es padre primerizo de una bebé de 4 meses. Pedro es una persona que intenta vivir en positivismo. Intenta, pero es un intento que suele ser permanente. Y hay algo que me gustaría que me definiese, y en verdad que es un trabajo de todos los días, y es que Pedro es un buen tipo. Entonces siento que ahí están como ciertos fundamentos que me gustaría que nunca cambiaran de Pedro. Hay unos que no van a cambiar, como el ser padre, y hay otros que pues me toca trabajar más duro para ellos. Pero digamos que en una respuesta más coloquial te diría que soy un emprendedor, que me encanta crear y entendí que disfruto, iba a decir brillo, o sea, es un poco no tan humilde esa descripción, pero me gusta mucho construir para generar valor desde cero. ¿Hace cuánto tuviste esa claridad? Yo creo que todavía la sigo construyendo, porque hay días que no me creo el cuento. Hay días que amanezco y digo, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué es este camino? Pero creo que más que tener la claridad, voy a hablar de haber tomado la decisión. Y voy a decir que ese Pedro que toma la decisión es un Pedro valiente. Entonces, como la valentía de reafirmarme en que este es mi camino. Y la última vez que hice eso con convicción fue en el 2022, cuando tomé la decisión de crear Visible. ¿Estabas antes trabajando dentro de una organización o sea, vos te saliste del mundo corporativo y dijiste voy a apostarle a un proyecto personal y de ahí salió Visible? Esta es la segunda vez que hago esa vuelta. La primera fue hace ya unos 12 años, recién graduado, después de un paso corto por el mundo corporativo, me fui a emprender. Creamos una marca de snacks saludables llamada Alcahuete.
hoy es una marca de comida, digamos que ya no son snacks, es más como un tema de despensa. Ya no hago parte, como pueden darse cuenta por la falta de claridad del tipo de productos. Y ahí es interesante porque fueron momentos en los que vivían una dualidad que creo que en parte fue la que terminó sacándome de ese emprendimiento. Y era como esa dualidad de no creerme el cuento, pero dejarme ganar por las voces externas, por el qué dirán, por el compararme con otros, hasta que llegó un punto en donde decidí que iba a buscar una alternativa diferente a la que estaba construyendo. ¿Pero qué no creías? ¿Que Alcahuete era viable a lo que le estaban apostando? Creía muchas cosas, creía que Alcahuete tenía muy pocas probabilidades de ser viable por diferentes contextos, pero era un juego mental muy interesante, porque por un lado nos daban el premio a mejor emprendimiento según la Fundación Bavaria, que en ese entonces era como el premio emprendimiento, y por el otro lado me sentía como en esta rueda hámster donde no entendía un poco el dónde estaba la luz para seguirla o dónde estaba ese camino, que al final, pues como todo buen camino, se termina construyendo en el día a día y Se hace camino al andar. literal. Y justo hoy escribía sobre lo importante que es fallar. Y yo creo que también hubo un componente muy importante en donde vengo con un sesgo. De hecho, vengo con dos sesgos. Tú dijiste que acá Sí, íbamos a abrir este podcast. necesito entrar ahí. Yo venía con dos sesgos muy marcados. El primero era el perfeccionismo. Una vara alta. Sí, como una vara alta y todo tenía que ser perfecto y la raya tenía que ser donde tenía que estar. Entonces podía quedarme 4 horas con un diseño de un empaque para que saliera perfecto y probablemente al final el único que se estaba dando cuenta de que esa línea no estaba alineada era yo. Pero creo que más relevante que eso era una mentalidad de escasez ¿Y de dónde crees que venía eso? de mi casa. ¿Lo terapiaste y te la pillaste? Lo terapié con un libro inicialmente. Eh, Nada en contra de mis padres, o sea, como gracias por No. todo lo que hicieron, el esfuerzo que pusieron. Pero hay muchos rasgos de mentalidad de escasez, como por ejemplo ser averso al riesgo. Como por ejemplo, Yo soy aversa al riesgo, pero nunca lo había visto con esa óptica. Elabórame un poquito de eso. entonces, volviendo al inicio, entro en una fase en donde empiezo a compararme con otros, muy en temas monetarios. Entonces, veía como amigos, colegas de la universidad empezaban a desarrollar sus carreras y nosotros, a pesar de que estábamos desarrollando este proyecto alrededor, además de un propósito muy bacano que es el compartir, y no solamente con uno mismo, sino Alcahuete nace de un principio de darle a los demás. Entonces nacía con un modelo, lo que se denominaba el 1 por 1, donde un producto que vendíamos entregaba una donación a una persona que lo necesitara, en este caso alineado con nuestro producto, por lo cual era nutrición. Entonces, en ese sesgo empecé a poner el foco en, oiga, yo no estoy creciendo monetariamente, mis Necesito amigos ir más están rápido, creciendo. sí. Y me pasó algo que entre esas dudas, y el otro día lo recordé porque justo tengo un evento con esta compañía, eh, conseguí una cita con una tía que es directora de una de las headhunters más importantes. Una tía segunda, era lejana, pues no es. Y cuando le digo como un poco mis preocupaciones, que me estaba quedando, que sentía que me estaban quedando atrás en esta carrera laboral, que obviamente por un lado mi papá lo que quería era como que yo me quedara en una empresa 20 años y desarrollase como esa Una historia que carrera, él sí. había construido, claro, un poco a su semejanza. Me acuerdo que esta mujer coge mi hoja de vida y me dice, Pedro, tu hoja de vida no sirve para nada en el mundo corporativo. A ti te toca prácticamente volver a comenzar. Después, no sé, llevaba 5 años, ponle, desde que me había graduado y me decía, ¿no? Entonces, pequeño, con dudas y además con este sesgo de escasez y este proyecto que estaba mirándole el lado incorrecto. Entonces, Eso con, lo descubriste tiempo después, me imagino. claro, eso es puro mirada en retrovisor. Que de hecho esto me llevó a un conflicto societario
con quienes eran mis socios, pero también eran mis mejores amigos. ¿Se acabaron esas amistades, no? Claro. 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 Uy, qué fuerte. Eso fue fuerte, fue una tusa importante en mi vida, pero como toda buena, o sea, claro, como toda acción, al final termina dejando un montón de aprendizajes. Y hace no mucho les escribí una carta en un espacio que tengo, en una columna, en un diario en Medellín. Y era una carta a unos amigos diciendo que probablemente nuestra amistad había quedado pausada mientras terminábamos de aprender todo lo que teníamos que aprender de ese evento. Qué berraquera, además, porque, pues digo, me parece espectacular tu mirada en retrospectiva a lo que fue esa experiencia, por la posibilidad de identificar esas creencias limitantes que tenías hasta ese momento y no sé si por ahí ves la sombra de alguna de ellas en algunos momentos o si sentís que ya están conquistadas. Yo entiendo la vida como un ejercicio de ir recogiendo esos pedazos del alma que han quedado en distintas situaciones que uno ha tenido y solo en la medida en que uno identifique esos momentos, los integre y los una a su alma, puede capitalizarlos para ir creciendo sobre eso. Y creo que el ejercicio que mencionaste es eso. Para mí son regalos retrasados. Sí. Que en su momento pueden verse como lo peor que nos está pasando en la vida. Una muerte, una ruptura. Un duelo. Un duelo. Que al final la vida se lo pone ahí a uno para que cuando pueda recoger ese pedacito empiece a tener sentido. Y de hecho, voy a contarles una historia que me marca mucho y ya continuamos con... Ahí apenas estamos empezando, ya les cuento la segunda vuelta, pero yo tuve la oportunidad de mochilear por India. ¿Por India? Por India. ¿Cuántos años tenías? Eso fue en el 2013, debía tener 22, 23 años. En ese viaje, un contacto me hizo el puente con quien era el embajador de Colombia en India. O sea, tremendo contacto. Pero yo estaba de mochilero. Y esto lo cuento por precisamente el tema de la escasez y como esa mentalidad que traía. Muy querido, yo no recuerdo su nombre, me invita a almorzar a su casa. Y cuando yo voy y miro cuánto me va a costar el Uber, veo que estaba al otro lado de Delhi, donde estaba la residencia de la embajada colombiana, y me costaba, no sé, $60 el trayecto. Mi presupuesto eran $20. Yo le cancelé al embajador de Colombia una invitación a almorzar a su casa por el simple hecho de que me iba a costar más que el presupuesto que tenía diario. Pero eso es un poquito como de rigidez, más que... Entre rigidez, escasez, de pronto había también un tema de autoestima que va a decir, no. Pero hoy, hablando de regalos recogidos, es una historia que me sirve mucho para poder romper cada vez que vuelve a aparecer esa sombra que mencionabas. Y a mí me encanta esa historia en mi vida, porque cada vez que yo siento que tengo una mentalidad de escasez, que estoy pensando desde lo poquito, que me estoy haciendo poquito, vuelvo a India y digo, nunca más voy a perder una oportunidad como la que tuve en ese momento. Me parece una... ¿Cuánto tiempo estuviste mochileando por India? Casi 6 meses. Y si vos en retrospectiva mirás eso, ¿cómo habría algún aprendizaje vital que te haya quedado de esos? El aprendizaje más cliché que uno puede tener en la vida. ¿Cuál? No hay que viajar 10.000 kilómetros fuera del país donde uno vive para encontrarse uno mismo. ¿Qué encontraste? ¿Encontraste algo en India? ¿Qué te encontraste? ¿Qué parte tuya encontraste durante 6 meses viajando? Yo pienso mucho en ese viaje a India, y yo creo que en su momento estaba escapando. ¿De qué? Estaba escapando de una vida que no quería tener. Como una carrera corporativa, yo trabajaba en Coca-Cola FEMSA en el área financiera. Falta de propósito, como que no tenía claro el qué quería, y sentía que India era una buena disculpa. Ahora, luego me encontré una historia leyendo un libro ¿Pero sobre... te diste cuenta de eso allá? Bueno, pero sirvió. Sí y no. Hay gente que nunca encuentra eso, ¿no? Lo que pasa es que, tú bien lo decías, yo creo que las lecciones vienen después. De hecho, la gente que es capaz de
recoger sus pedacitos rápidamente, yo creo que son los iluminados. O sea, esa persona que toma conciencia muy rápidamente y entiende, tienen un don especial. Y yo creo que la vida nos lo va dando, pero creo que nunca vamos a terminar de, o por lo menos yo, de forjarlo. Pero con eso dicho, leyendo un libro sobre arquetipos masculinos, me encontré que esta sociedad perdió los rituales de pasar de niño a hombre, de, como de maduración. Y yo sentía, como que tomando ese framework y volviendo hacia atrás, yo veía en la historia de India una necesidad de poder convertirme en un adulto, como valerme por mí mismo, como estoy a 10.000 kilómetros de distancia de mi casa capaz. y soy capaz. Y me acuerdo mucho pasando la frontera entre India y Nepal, como por el medio de India, perdón con los nombres, soy pésimo, que llego después de, no sé, 36 horas en bus, porque allá todo es así largo y tedioso, lejos, lleno de gente. y paso la frontera y a mí me empiezan a escurrir las lágrimas de la cara y no entendía el por qué. Y era un poco ese sentimiento que estaba buscando el logro de como ser capaz, en este caso, no sé, pasar de India a Nepal, no tengo ni idea, pero estaba también buscando como un poco esa sensación de que estaba dejando de ser niño. Lo encontré mucho más tarde, ¿no? Esta retrospectiva no es que estuviera en Nepal diciendo ahora soy hombre, pero... Sabes, yo creo que uno va recogiendo a lo largo de su vida pedazos también de esa, en mi caso, de esa niña interior o de ese niño interior, y los va integrando. Por ejemplo, yo tal vez hace 3, tal vez 4 años, de pronto 3, más que 4, tuve la primera oportunidad, y eso fue en una terapia con psilocibina, después de haber trabajado en muchos momentos mi niña interior, que mi niña confiara en mí y se fundió en mí. O sea, fue realmente un momento espectacular, que atesoro yo en mi corazón, porque es como ese ejercicio de uno saber que está con uno y que uno no necesita estar con nadie más que con uno. Sí, como de entregarse tal vez. Y claro, uno mira el ejercicio de los papás, que seguramente será el ejercicio con el que nuestras hijas nos mirarán más adelante. En algo la vamos a terminar cagando, algo nos va a terminar faltando. En medio de todo lo mejor que trataron de hacer, tenían pues capacidades limitadas, conocimientos que nosotros hoy tenemos que ellos no tuvieron. Y pues esa entrega de mi niña, creer en mí, fundirse en mí, fue un momento muy especial. Yo creo que uno va armando esos retazos. Con todo esto que me has contado, el paso por India, ese primer el mundo corporativo, ese primer emprendimiento, la situación con tus amigos, ahorita más adelante vamos a hablar de Visible, pero con todo eso yo pues quisiera que me dijeras un poco qué le mueve el corazón a Pedro Mejía. A mí me mueve el corazón, Lina, que... Uy, esa es una muy buena pregunta, pero iba a decir servir, pero después reflexionando un poco en la palabra servir, creo que todos deberíamos estar sirviendo y a todos nos debería mover servir desde donde somos buenos, pero enmarcándolo un poco en visible, que ya después nos metemos, pero más allá visible, y lo que encontré en visible que me gusta mucho es, a mí me emociona mucho las historias de los demás. ¿Por qué? Porque me parece que en lo que unos ven pues, cosas ordinarias, yo generalmente veo cosas extraordinarias. No sé, voy a poner un ejemplo. A mí me parece admirable lo que has hecho tú con Landy. Y entrar en esta oficina espectacular, con un equipo, una nota, moviendo desde el Valle del Cauca, los empresarios. O sea, como que me emociona. Y eso que no hemos hablado mucho de este tema, pero empiezo como a no solamente admirarlo, sino como a amplificarlo. Y siempre me ha pasado. Y de hecho, parte de haberme convertido en ángel inversionista es porque a mí me llegaban las historias de las personas con este sueño y este proyecto y yo me empeliculaba y amplificaba y decía, claro, esta es la idea, no sé qué. Después hay otras lecciones sobre inversión ángel que si quieren después tocamos. Después, básicamente filantropía en Latinoamérica, para ponerlo en términos claros.
Pero visible me permitió reconocer esa admiración por las voces de los demás y cómo desde una plataforma, en este caso visible, ayudar a que amplifiquen sus mensajes y su valor hacia el mundo. Entonces yo creo que a mí me mueve mucho eso, como emocionarme con los demás. O sea, tu propósito, si lo entiendo bien, es servir a través de ayudar a otros a encontrar, Como reconocer. como reconocerse. Sí, como reconocer y amplificar. Ok. ¿Y qué te llevó a darte cuenta de eso? O sea, ¿en qué momento hiciste el, ajá, es por ahí, en esto soy bueno? Supongo que esa fue la creación de Visible. Se vale decir que seguimos en construcción. No, sí, claro que se vale. Pero ¿por qué tenés ese hunch de que este es el camino? A Estoy ver, dando pasos hacia donde es. no, pero eso está muy bien. Hay un tema interesante y es, yo nunca amanecí con esto claro. O sea, suena claro aquí, pero simplemente esto es parte de la conversación que estamos teniendo. Sí. Pero no es como que un día dije, claro, mi propósito es servir. No, visible me lo encontré porque yo necesitaba amplificar mi voz para que la gente comprara mis servicios. La segunda vez que renuncié, como en este caso no era el mundo corporativo, era el mundo de las startups, que para hacer el cuento largo corto, básicamente emprendía para otros hasta que dije, quiero volver a emprender para mí. Y ahí doy el salto y entiendo que necesitaba amplificar, en este caso, literal, mi propuesta comercial de valor para el mundo. Y me encontré que LinkedIn, esto fue en el 2000, terminando el 2022, me encontré que LinkedIn hoy era la mejor plataforma para poder amplificar el valor que tenemos como profesionales. Y cuando empecé a trabajar, voy a ponerlo en estos términos, LinkedIn para mí, a partir de una metodología que me encontré en internet, literal, y vi que empezaba a funcionar, dije, esto le puede funcionar a otros. Y como yo estaba en una etapa de ideación, donde tenía ciertas hipótesis que estaba mirando y validando, entonces tenía como 4 frentes abiertos de cómo generar, literal, plata. Se me apareció esta y dije, voy a ayudar a otras personas a hacer LinkedIn. Pero eso es lo bonito de la vida. Que esta fue la hipótesis que se cumplió. Fue la hipótesis que además se recontracumplió, porque es que yo no terminaba de echarle el cuento a alguien y me decía, Pedro, ¿cuándo empezamos? ¿No? Como, ¿qué necesita? Mi clave acá se la doy. Cuando diciéndote, claro, es por ahí. es por ahí, es por ahí. Y yo me meto a hacer LinkedIn de otras personas y termino encontrándome con todo el concepto y teoría de marca personal. Que al final, pues ¿Y somos qué eran nosotros. esas personas que llegaban? ¿Qué era lo que esas personas no estaban viendo que vos lograbas ver de lo que estaban contando? A ver, es interesante. En ese entonces, digamos que no era tan profundo en el sentido de voy a amplificar y reconocer ese valor que veo así adentro de ti. No, tenía un conocido que el tipo era el director regional, probablemente el fondo de Venture Capital corporativo más importante de Latinoamérica, y básicamente no tenía presencia en LinkedIn. Yo decía, ¿cómo usted? Si hoy en día alguien no tiene presencia en LinkedIn, ¿qué puede uno concluir? Pues que no existe, aparte de eso que gente muy... Uy, pero eso depende. Lo que pasa es que LinkedIn es un amplificador. Entonces, no sé, pongamos un ejemplo. Bueno, lo que pasa es que mucha gente ya empezó a tener presencia en LinkedIn, pero... Ahora quiero que hablemos de eso porque es que no es tan Sí, sencilla no es la tan fórmula. sencilla. No es tan sencilla la fórmula, pero hay gente que no necesita LinkedIn para que su reputación trascienda. Ok. No, es como que ya su reputación vive, ahora simplemente LinkedIn probablemente nos acercaría a sus reflexiones. Pero pues si una persona no tiene LinkedIn hoy, pero tiene necesidades de que lo escuchen, de que entiendan su valor y cómo se pone al servicio, pues definitivamente lo que es un costo de oportunidad para esa persona. Okay. No estar en esa plataforma. ¿Y cuál es el primer paso? O sea, ¿cómo Visible es una empresa que se encarga de darle esa voz y esa visibilidad a personas dentro de LinkedIn, porque está especializado en LinkedIn, para construir una marca personal? Pero entonces, mira, me encanta lo que acabas de decir. Porque realmente no es construir una marca personal. Porque ya somos una marca. De hecho, somos la marca más importante. Nuestra marca personal, y repito todo el tiempo esto, es el activo más importante que tenemos por una sencilla razón.
es única e intransferible. Yo no puedo ser Lina y tú no puedes ser Pedro. Punto. A ti te tocó ser Lina hasta que se acabe esta etapa de Experiencia. Lina, claro, y a mí me tocó ser Pedro hasta que se me termine este ciclo llamado Pedro. Con eso dicho, nosotros somos una marca por diseño o por defecto. Y el gran problema de las marcas personales es que terminan siendo marcas por defecto, porque la manera en que hablamos, nos vestimos, nos presentamos, hablamos, conversamos, nos relacionamos, todo eso es el constructo de la promesa que estamos entregando, conscientes o inconscientes, a los demás en cada momento. Ahora, ¿qué hace LinkedIn? Amplifica esa capacidad de posicionamiento, anichada, obviamente, a un tema mucho más profesional y cómo nosotros nos podemos poner como base servicio de otros con algo tangible en cómo ayudarlos, porque pues muchas veces se pierden elementos como, no sé, el tono de voz si no haces videos, pues ya está. De pronto no conectas desde la voz y LinkedIn ya te lo deja más como en un post que genera autoridad, pero LinkedIn no es nuestra marca personal, es un amplificador de ella. De lo que contamos ahí. Y hoy es LinkedIn. Puede que en el 2030 LinkedIn ya no exista, pero vamos a seguir siendo marcas personales que necesitamos amplificarnos y que si no somos intencionales, pues terminaremos siendo marcas por defecto y probablemente en un mundo digital cada vez más invisibles, porque eso sí pasa en el mundo digital. El que no está en LinkedIn, pues es invisible para este ecosistema en el que vivimos hoy. ¿Y por qué hoy en día es tan importante gestionar de manera deliberada esa marca? El mayor problema de las marcas personales en esta era digital, porque generalmente nosotros nos cuidamos en el mundo offline, ¿no? Como que tengo una reunión y soy cuidadoso con mi pinta, soy cuidadoso con lo que voy a decir, pero en el mundo digital, la gran mayoría todavía no somos intencionales con ellas. Y al no ser intencionales, lo que sucede es que terminamos a merced o de cómo los otros nos perciben, pero más triste aún, y tú lo dijiste, terminamos más que como los otros nos perciben, es que terminamos invisibles entre los otros. Entonces, para mí, LinkedIn en este mundo digital, al final hace un ejercicio de aceleración de ese valor tan bacano que tú tienes, que de pronto ya te reconociste en algún proceso, en alguna terapia o en el simple hecho de la experiencia y ponerle un poquito de conciencia. LinkedIn te podría ayudar a amplificarlo y acelerar tus objetivos a través de ponerte al servicio de los demás en esta plataforma donde prácticamente tenemos a todos y a todo a nuestra disposición. ¿Y cómo hace uno? Porque claro, a mí me parece muy coherente todo lo que decís, pero a veces yo digo, es como siento que es un escenario donde todo el mundo está hablando al tiempo. ¿Cómo hace uno Eso es una muy buena pregunta. Sí. Aquí estoy yo. Las cifras es, ya LinkedIn alcanzó 1.2 billones de personas. Pues claro, Billones. billones. Pero pasa algo muy interesante y es que aún solo el 1% creamos contenido de manera constante. Que felicitaciones, porque tú ya haces parte de ese 1%. Te sigo constantemente. Me enseñó una persona. Muy bien, espectacular. ¿Qué quiere decir eso? Primero, hay un 99% que no se está poniendo a disposición de otros, que simplemente está consumiendo ese contenido. Entonces, por eso hablamos de que hay un océano azul en LinkedIn. Sí. Te lo comparo. En Instagram, el 25% de los usuarios crean contenido. Otros objetivos, otro tipo de plataforma, pero para ponerlo como en comparativa. Con eso dicho, el 1% ya nos pone o frente a una gran oportunidad o sacándole provecho. Ahora, ¿cuál es el objetivo de una marca personal a nivel profesional? Para mí es convertirla o convertirnos en líderes de opinión. ¿Listo? Ahora, ¿qué es un líder de opinión? Porque hay muchas definiciones de líder de opinión. Hay unas como más relacionadas con ser figura pública o con aparecer en medios. Para mí, Pedro Mejía, ser un líder de opinión no es otra cosa que ser percibido como una fuente confiable y que nuestros puntos de vista, reflexiones y contenido sean una referencia para una audiencia objetiva. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no necesito tener 1 millón de seguidores para ser un líder de opinión. Yo necesito que mi mensaje
le llegue a las personas correctas. Sean 10, sean 100 o sean 10,000. Y lo bacano de LinkedIn es que es una plataforma, realmente LinkedIn, de hecho hay una discusión bonita de si eso no como una red social, porque al final es una plataforma para conectar y construir relaciones de valor en el mundo profesional. Entonces, lo que uno puede hacer con una plataforma como LinkedIn es ser muy intencional con quién conecta, con quién se relaciona y para quién se pone al servicio de los demás. Entonces, le quitas como ese sesgo, esa presión de con quién estoy compitiendo y más bien le pones la intención de con quién quiero conectar, sobre qué quiero conversar y para quién me voy a poner al servicio de. Ahorita que te oí hablar, pues no podía evitar pensar, de pronto lo respondiste un poco, pero igual te quiero preguntar, porque yo siento que este tema de las redes sociales trae hoy en día una especie de dilema ético, en donde tienen una enorme capacidad de amplificar mensajes. Si uno lo hace de la manera correcta, logra ser muy efectivo en estallar, en pisar un hormiguero y que una cantidad de gente se conecte con algo que estás diciendo. Pero ese algo que estás diciendo puede no tener un propósito elevado, sino que puede ser un llamado, no sé, a cosas que tal vez no sean tan buenas, y ahí viene también un poco cuál es tu criterio de lo bueno y lo malo, pero sí creo que hay una línea ética. Hemos oído en distintos momentos de nuestra historia de país ese tema de vamos a correr la línea ética un poco. Y quiero como que me contes un poquito si eso aplica para LinkedIn o es distinto y cómo manejas sobre todo vos ese tipo de dilemas. Una vez una persona de LinkedIn me dijo, X es para sacar tus demonios, LinkedIn es para traer tu mejor versión. Y me gustó mucho porque un poco lo que tú escribes yo lo asocio más con un espacio como X o antiguamente Twitter, en Sí. donde pasa eso, ¿no? Tienes como la desinformación, como la polarización, poniéndote fake news todo el día para argumentar posiciones ideológicas y toda esa espiral que puede generar que no solamente, digamos, creo que no solamente negativa por quien la pone a disposición, sino quienes terminamos consumiéndola. Sí. Yo siento que LinkedIn tiene una Pero particularidad, además la capacidad de disfrazar claro, es como, como de crear unas narrativas sí. paralelas. Entonces tienes un gobierno que utiliza la televisión pública para crear las narrativas que necesita. Entonces no pasa ahorita. La bendita encuesta de popularidad del presidente, que sale unos números espectaculares y que, pues, ¿quién los hizo? Pues el mismo gobierno, ¿no? Entonces termina siendo ese, Sí. sí, pero bueno, Hay gente que ni se pregunta eso de dónde salió, sino que traga entero. claro, claro, y es la construcción del argumento que te valide Mm. tu posicionamiento. Pero LinkedIn, cuando nos vamos a LinkedIn y nos encontramos con una misión como compañía que es conectarnos como profesionales para ayudarnos entre nosotros a cumplir los objetivos laborales que tengamos. La misma misión de LinkedIn nos reúne a cómo nos podemos ayudar, cómo nos ponemos al servicio de los demás. Ujú. Y acá a LinkedIn le pasa algo y es la autopromoción. No sé si lo sientes. Que pronto uno entra y a mí, a diferencia de lo que mencionas, A mí todo es que me parece un mundo rosado, todo es perfecto, claro. todo es bueno. Entonces, a diferencia de pronto estas narrativas paralelas que pueden estar Mm. pasando en otra red social, a mí lo que me pasa con LinkedIn es que, pucha, es un mundo muy perfecto. Y te This voy a is too poner, good to be true. te voy a poner un ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Ayer tuve una pelea con mi esposa. Como cualquier pareja, estábamos, no sé, estábamos cambiando a la Un bebé bebé de y yo, 4 meses y yo además. me estresé y entonces ella se estresó y entonces yo me salí, pero tenía un post listo para hoy, hablando de hecho te lo haces, ¿cómo es que es? Fallar para hallar, entonces súper bonito, súper constructivo. Y ayer yo reflexionaba, qué interesante, porque si yo pusiera ese post hoy, de hablar de fallar para hallar y el caño, viviendo como este conflicto en mi casa, con esta sensación como entre rabia, pero también de qué huevón, porque pues nada, qué pelotada lo que acaba de pasar. Sentía como esa disonancia entre mi cara en LinkedIn y lo que pasa
puertas para adentro. Pero bueno, eso también es parte del posicionamiento profesional que uno quiera generar. Y qué tan auténtico. Pero ahí voy con una frase que a mí me marcó, porque realmente, volviendo un poco a este constructo de no me encontré un propósito y construí una plataforma o una compañía a partir de esto, sino ha sido la misma construcción de Visible la que me ha clarificado el propósito y de hecho me ha permitido esa profundidad de lo que significa realmente una marca personal y la voz de los demás. Porque al principio era LinkedIn, recordemos, yo hacía LinkedIn, yo no construí, no, nada, LinkedIn. Pero con esto dicho, hay una frase de Adam Grant que dice, una buena marca personal no es autopromoción, es promoción de ideas. Ok. Y a La mí, manera en que vivo la vida, cómo la entiendo. ¿con qué me conecto? Mm. ¿Qué siento vivo? ¿Por qué estoy poniendo mi energía en lo que estoy poniendo? Porque es importante que otros sepan lo que estoy haciendo. No qué premio me estoy ganando, sino esto a qué me conecta, qué hubo detrás de esto a dónde nos va a llevar. Porque estar en la Andy me permite decir que yo estoy construyendo un mejor futuro como país, ¿no? Entonces, a mí esa definición me gusta mucho, de hecho la tengo en la presentación comercial, porque mucha gente se queda con el sesgo de que el LinkedIn es autopromoción. Ya. Y es verdad, hay mucha autopromoción. Está mucho más que esa narrativa paralela, siento que está más bien como ese post de too good to be true y todo Sí. rosa y además todos muy yo y nos ganamos y somos Bravo, muy exacto, bien. muy de aplausos. Pero eso vuelve a ser un océano azul, porque las personas que están hablando con autenticidad, desde lo que se conectan, desde el propósito que representan, pues terminan siendo las voces que más replican, que más se amplifican y que más liderazgo y autoridad están construyendo en esta red. Ok, mira, ahí me traes a un tema que ha sido una gran pregunta que hemos tenido acá en el trabajo que hacemos en pro del desarrollo y el posicionamiento del sector empresarial. Y pues vos has manejado comunicación y realmente vacío que uno no cubre, vacío que cubren otros. Lo que uno no cuente, otros van a contar una historia sobre lo que está pasando y em, yo tuve un jefe que me decía, esas cosas no hay que contarlas porque solamente con hacer las cosas bien es suficiente. Y yo le decía, no, o sea, tenemos que hacerlo bien y tenemos que contarlo. Y era como una discusión permanente en ese momento de mi vida. Y ahora en este trabajo en el que estoy, pues hay a veces una sensación un poco parecida. Hay una ola que uno va viendo que va creciendo y que esa ola va creciendo y esa ola va creciendo y uno podría o mirar a ver cómo la surfea o quedarse viendo mientras la ola Bien. te termina cayendo encima y te va a cubrir. Y ahí hay una reflexión muy importante sobre la importancia de tener una voz, de activar esa voz y que las organizaciones empresariales del país, yo estoy hablando de la región, pero yo creo que eso debería ser a nivel país, activen esa voz en sus colaboradores. Quiero que me des tu opinión un poquito alrededor de todos esos temas. Tomemos la definición de ahorita. Una buena marca personal no es autopromoción, es promoción de ideas. Cuando nosotros somos un colaborador, llámese gerente general o analista de contabilidad, al final, como empresa, estamos reunidos por una misión que estamos buscando hacer todos posible desde nuestros diferentes roles. Solo con esa definición, nosotros ya como marca personal podemos salir a promocionar esa idea que representamos. El problema es que tan conectado como colaboradores, pues estás con esa misión. Y uno ve, hay gente que está recontraconectada con la misión de su empresa y es súper orgullosa sin que nadie le diga, comunica y amplifica. Y hay otras personas que pues simplemente o no están conectadas o pues nadie les da las herramientas y terminan pues sin voz. O no les Ahora, interesa o poner no su les voz al interesa. servicio de... Eso para tomar esa definición y mirar que al final uno no está tan alejado de las misiones, ¿no? Como, o de los propósitos, porque es que al final, cuando uno está trabajando con otros en un proyecto, organización, empresa, pues al final hay una misión, un propósito que nos ata y que nos une. Lo importante es si lo reconocemos o no, y si lo queremos amplificar o no. Pero con eso dicho, volvamos al concepto de marca personal. Hay un artículo, para mí, el artículo
que volvió a reconocernos como marcas personales en esta era moderna y se llama The Brand Called You, por Tom Peters, escrito en 1994. En el 94. Sí. El tipo dice, vea, en este mundo empresarial, usted como colaborador, ejecutivo o trabajador tiene que reconocerse como una marca y tiene que convertirse en el CEO de su propia marca. Y así como las grandes corporaciones, Nike, Colgate, Palmolive, Nestlé, crean estrategias de comunicación para que otros entiendan su propuesta de valor y compren sus productos, usted asimismo tiene que venir y posicionarse, entender su narrativa, que lo hace diferente y relevante, y ponerse a disposición de los demás para que, en este caso, compren su talento o la misión que representa. Hay un modelo que se llama el modelo ACM, por el cual cualquier marca tiene que transitar, corporativa, empleadora o personal. Y ese modelo es un embudo y son 3 fases. Entonces tú tienes atención, confianza y movilización. Que de hecho el modelo es gringo, entonces los gringos lo llaman ATM, como cajero automático, porque dicen que al final es monetización. Pero yo quise ser un poco más romántico y como ampliarlo y poner movilización, porque a veces uno necesita movilizar a la gente, no por Call el to hecho de la action, plata. sí. Sí, call to action. Con lo que tú mencionas, ¿qué pasa? Como marcas, nosotros tenemos que entonces llamar la atención de nuestra audiencia, esa audiencia convertirla en confianza, porque esa confianza es la que luego moviliza o acciona a otros frente a los objetivos que tengamos, individuales como profesional o colectivos como representantes de esa misión llamada empresa. ¿Qué pasa con LinkedIn y con las personas que no están activas en esta plataforma? El mundo digital es un amplificador de ese embudo. Entonces, yo pongo el ejemplo, no sé, ¿cuántos contactos tienes en tu celular? No tengo ni idea. 1000. Es decir, tú hoy tienes una capacidad de mandarle un mensaje de WhatsApp a 1000 personas, con lo que quieras, ¿cierto? Si no tienes redes sociales, pues posiblemente puedes ir a pararte en el edificio y cada persona que entra le echas un cuento. Entonces ahí tienes 1050 personas. El punto es que en el mundo offline, tu capacidad de impactar audiencia no va a pasar de los cientos y en ciertos casos de algunos miles de personas haciendo un tremendo esfuerzo. Cuando tú te vas a LinkedIn y amplificas este embudo, tú con una sola publicación que se haga viral, puedes estar llegando a 50,000, 80,000 y 100,000 personas. Y si lo que tienes que decir es de valor para esa audiencia, y esa audiencia empieza a reconocerte como una líder de opinión, empieza a seguirte, pues tú ya pasas de esa capacidad que teníamos de tus contactos de WhatsApp, pararte en el edificio a gritar y probablemente con tu familia echarles el cuento, a estar impactando muchísimas más personas con ese mensaje que tengas como profesional o como representante de esa misión que traes. Entonces esos líderes, esos empresarios que no están amplificando su voz, realmente están perdiendo oportunidad de posicionamiento. Y yo vuelvo y creo que ese tema de que alguien te va a llenar ese hueco es más como en X, ¿no? Yo siento que en X es más como la pelea de si tú no lo dices, quién lo está diciendo y quién está llenando. Pero vos oís las narrativas antiempresa hoy y a veces oís los cuentos que están saliendo y uno dice, pero... Claro. Pero siento que eso es más del mundo de Twitter, porque es que en LinkedIn todos somos pro empresa, ¿no? Eso es interesante también como esa diferencia entre plataformas. Pero definitivamente, si hay una misión que sea sustituta a la que tú representas y esa persona se está posicionando en esa misión, en esa palabra, en ese territorio, pues las personas van a cuando tengan esa necesidad o estén buscando una solución, pues van a pensar es en esa persona, en esa misión y en esa empresa y no en la tuya. Te entiendo. Para mí es evidente la necesidad, porque realmente, y a veces tratar de descifrar cuál es la mejor manera, o es como si fueran más efectivos, o yo no sé yo en qué burbuja, no, no es una burbuja, porque cuando vos ves los niveles de confianza en este país, el empresariado sigue manteniendo unos niveles altos de confianza, pero la democracia en este país está en crisis
y la manera en que uno golpea la democracia es golpeando las instituciones. El empresariado al final es una institución y yo siento que ese golpe deliberado a tratar de romper la confianza con instituciones que agregan valor, lo que está buscando es el desorden total, o sea, es como patear la mesa y mirar a ver cómo caen las fichas. El barómetro de Edelman habla de unos niveles de agravio altísimos que siente la gente. Y cuando vos entras a mirar agravio por qué, el elemento común para mí que tienen las frases es un tema de narrativa antiempresa. Y a mayores niveles de agravio, mayor desconfianza en el empresariado. Entonces, ¿ves el hilo conductor en todo lo que te estoy mostrando? Entonces, eso es real. Yo entiendo que en Twitter eso se mueve más, pero nosotros desde el sector empresarial tenemos que encontrar la manera de contar de una manera mucho más masiva y fuerte todo lo bueno que viene con la generación y la creación de empresa. Porque por alguna razón está sonando mucho más duro lo otro. O hay gente muy emberracada, agraviada. Entonces ahí estamos en un... Y bueno, me parece valiosísimo hacer este análisis y tener esta conversación porque es cómo le hacemos. Claro. Ahora, LinkedIn entonces se convierte en una burbuja, ¿no? Porque si estamos, quienes estamos apoyando a la empresa y este tipo de discusiones no se generan... No es el lugar. Claro. Digamos que podemos amplificar todo lo que queramos, pero vamos a seguir los mismos con los mismos. Lo que sí podemos es fortalecer y sentirnos, digamos que sentirnos en un colectivo pro-empresarial, que creo que sucede, digamos, con todo el tema que pasó con las manifestaciones de la ANDI hace poco, pues hubo un movimiento que se convirtió en tendencia de personas defendiendo la ANDI, poniéndose a disposición o poniéndose, digamos, a favor de proteger, en este caso, nuestra institución más importante. Para mí, la empresa privada es la institución más importante que tenemos. Pero ya tú estás mencionando otro tipo de escenarios y además es que tenemos una coyuntura política en donde el mensaje es propagandístico. Y eso es muy peligroso, porque entonces, ya lo hablamos, tú tienes una televisión pública, tienes unos canales que puedes manipular y utilizar a tu favor. Entonces termina siendo una guerra comunicacional de a qué le podemos echar mano para contrarrestar o en qué momento, ¿no? De hecho, es que más lo discutía justo ayer. Qué bonito sería poder hacer un movimiento de cancelación a las cosas que no tienen sentido. Es decir, dejemos de hablar de esos sinsentidos que están sucediendo para que esa narrativa y esa comunicación se quede de un solo bando y simplemente se quede dando vueltas. Pero fíjate que esas narrativas terminan retroalimentándose y muchas veces es lo que quiere la contraparte. Que salga el no más fuerte. Y en esa tensión o esa disonancia, claro, ahí se genera más confrontación. Entonces, no soy experto, y es importante mencionarlo, que no soy experto en este tipo de eventos, pero mi mirada es, primero, cuidemos los escenarios donde no estamos teniendo ese tipo de confrontaciones, y creo que LinkedIn sí es un buen lugar para descansar un poquito, pero por el otro lado, definitivamente la guerra no se combate con más guerra. No sé cuál es la solución. Tenemos que trabajar en bloque, los empresarios y quienes queremos cuidar la democracia del país. Y creo que en principio eso comienza por no seguir los anzuelos de quienes quieren picarnos la lengua. No engancharse. No engancharse. Bueno, y volviendo a la importancia de tener una voz en ese escenario del que estamos hablando, que es LinkedIn, a mí me gustaría que me dieras 3 consejos prácticos o 3 prácticas concretas que una persona que quiera pasar de invisible a visible debe hacer, aparte de consultar a Visible. Hace un par de semanas te diría crear una estrategia y tener una intención definida. Hoy te diría, lo primero que hay que hacer es quitarse el miedo y empezar a ponerse al servicio de los demás. ¿Y eso qué significa? Empezar a poner su voz, en este caso construir publicaciones que le generen valor a esa audiencia
a la cual uno quiere comunicarle. Y la manera más genuina de hacerlo es empezar a escribir sobre lo que se siente vivo, sobre lo que a uno le está importando en ese momento. Sea cual sea el tema. Sea cual sea el tema, que después las cosas se decantarán en su lugar. Por supuesto, si uno hace una planeación estratégica previa, probablemente esto puede ser mucho más intencionado, pero creo que es más importante el comenzar que el planear cuando uno tiene como estos obstáculos o está siendo invisible y no sabe cómo dar ese salto. El segundo, muy técnico, que de hecho me lo compartió una persona de LinkedIn y me pareció genial, es haga que su perfil sea visible. Hay muchos perfiles que todavía son invisibles y es como mi foto no se muestra si no es contacto de primer grado o no le aparece una sección de mi perfil si no estamos conectados. O si usted quiere conectar conmigo, tiene que poner su correo electrónico para que LinkedIn le permita pedirme una solicitud. Estamos en una red cuyo principio es conectarnos. Entonces tenemos que hacernos visibles para que puedan encontrarnos. De hecho, me gusta mucho pensar en LinkedIn como el gran directorio profesional de nuestro mundo de hoy. Las páginas amarillas. Son las páginas amarillas del mundo digital. ¿Y cuál es nuestra misión? Pues ser un anuncio que llame la atención y que construya confianza. Entonces, hacernos visibles técnicamente dentro de la red, lo que significa quitar esos filtros iniciales. Y lo otro es el poder de comentar. Interactuar, sí. De interactuar, exactamente. Porque mucha gente cree que estar activo en LinkedIn es simplemente salir a postear. Y eso es falso. Postear es una patica que nos genera autoridad, pero tenemos otras herramientas como hacer parte de conversaciones de otros a través de las interacciones de valor. Es decir, no es ir a ponerle felicitaciones sin ni siquiera leer el post, sino es ir y crear conversaciones que realmente amplifiquen, traigan perspectiva, generen valor y que además posiblemente son las que luego te generan nuevas relaciones de valor. Yo te quiero confesar un reto grande que me parece que hay ahí. Yo fui muy juiciosa, creo yo, con lo que me enseñaste y he tratado de aplicar rigurosamente eso que acabas de describir. ¿Qué te mueve? ¿Qué te hace sentido? ¿En qué temas estás? En lo que no he sido tan juiciosa, debo confesarlo, es en las interacciones, aunque hay algunas, pero es principalmente por tiempo. Porque hoy a mí me parece, creo que vos ahora que tenés una bebé te has dado cuenta, esto es como una carrera contra el tiempo, es como el recurso más preciado es el tiempo y si vos no lográs organizar, esta mañana tuve un poquito de venting con mi equipo y les decía, me siento absolutamente abrumada, tengo que hacer la presentación, mañana hay esto, por favor. Ellos no hablaban, pero y acá estamos grabando un podcast, muy bien, me encanta. Pero ya acá estamos grabando. Entonces dice uno, ¿cómo pone uno todas las pelotas en un lugar? Voy a tomar esto como el cuarto consejo más importante y es, hay que priorizarlo. Vivimos en un mundo de calendarios, ¿no? Lo que no está en el calendario no existe. Hay que calendarizarlo si realmente consideramos que es importante amplificar nuestra voz. Entendiendo que esto es un acelerador de oportunidades, llámese lo que sea oportunidad o objetivo que tengamos. Entonces, si ya estamos convencidos de que amplificar nuestro valor y lo que tenemos para dar a los demás a nivel individual o colectivo es importante, la calendarización de nuestra marca personal es clave. ¿Y sabes qué pasa? Tú dices eso como, bueno, pero ¿a qué horas me siento yo a leer? ¿Qué leo? ¿Simplemente voy bajando y voy viendo? De hecho, voy a tirar acá un dato. Uno no lee en LinkedIn, uno escanea. ¿Cómo? No, digo, sí, pero... uno como usuario escanea. Lo que pasa es que cuando algo te llama la atención es cuando probablemente te movilizas a leerlo. Pero donde quiero ir es, al final del ejercicio, hay que calendarizar, hay que priorizar, pero sobre todo hay que entender si estamos perdiendo tiempo hoy en día. ¿Qué quiero decir con esto? A mí me pasa, y voy a traerme a mí como ejemplo. A veces yo me meto a LinkedIn simplemente como a scrollear, como mismo efecto típico de red social o mirar notificaciones. Y se me pueden ir 15 minutos haciendo esa pendejada. Entonces, calendarizar y organizarse en calendario también significa, si yo le voy a dedicar 20 minutos a LinkedIn, de pronto tengo que traducirlo en, no voy a ir a scrollear a ver notificaciones, voy a sentarme a leer genuinamente 5 o 6 posts que llamen mi atención y voy a dejar 5 o 6 comentarios de valor sobre esa conversación. Entonces yo paso de
utilizar LinkedIn como un escape de atención a usarlo estratégicamente con intención. Los mismos 20 minutos que nos hubiéramos gastado viendo si alguien nos puso un mensaje, son 20 minutos bien invertidos construyendo esos comentarios de relación. A mí me pasa. No es como que a mí me pasa. Yo me encuentro a veces surfeando LinkedIn por el simplemente no, es que las redes hecho como sociales ese es desconectar. el gancho. Claro, ese es el gancho. Entonces es como revertimos y no es dejar de usarla, sino poner la intención correcta para que genere la retribución que queremos lograr. Yo necesito decir algo. Dilo. Porque nos fuimos profundo al principio. Sí, pero O sea, tengo varias preguntas aquí también. Listo. Porque no hemos terminado. Pero decilo. No, porque es que con el tema de la escasez y me voy a salir, ¿me permites? Por favor. Quiero hacer un reconocimiento importante porque tú me decías, bueno, ¿cómo saliste? Terapia, etcétera. Dos cosas importantes y yo creo que mentalidad de escasez, decís. Claro, un punto de inflexión en mi vida fue haber empezado a romper la mentalidad de escasez. Entonces, tengo la historia de India que me sirve como ancla para poder ser consciente y salirme. Pero realmente la persona que me sacó la mentalidad de escasez es mi esposa. Ay, qué lindo, por favor. Continúa. Entonces, me recomendó un libro. Además es chistoso porque es puro libro como que uno encontraría en la caja del supermercado. Se llama Secretos de la Mente Millonaria, de un tipo de apellido Eckhart, si no estoy mal. Eckhart Tolle. No sé, hasta ahí llego yo, Lina. Pero podemos ponerlo en la descripción. Ahora miramos. Y este libro fue precisamente cuando tú me preguntabas que dónde venía, fue el que me permitió entender que parte del reflejo de la escasez que yo vivía era lo que yo había visto en mi infancia, en mi juventud, en mi adolescencia, desde mi propia casa. Pero no solo fue que mi esposa me regalara el libro, sino que cuando yo entré en esta relación, mi esposa, desde que la conozco, dice, yo voy en una carroza de oro. Y eso puede sonar súper pretencioso, pero era lo que le decía a la mamá cuando ella era chiquita. Decía, como le decía muñeca, la mamá que en paz descanse murió en el 2021. Desde que ella era chiquita le decía, muñeca, a ti nada te va a hacer falta, tú siempre vas a estar en una carroza de oro. Y voy a poner un ejemplo, un paralelo para el tema de los diferentes ejemplos que tuvimos. En mi casa, que me prestaran el carro era un problema. Porque si algo le pasaba a ese carro, el carro era más importante que cualquier miembro familiar. O sea, un rayón en la puerta y esto podía ser el acabose. O sea, era drama familiar y por qué rayó el carro. Bueno, en la casa de ella tiene una historia muy bacana y es el día que sacó el pase, los papás estaban como fuera de la ciudad, yo no sé en dónde estaban. Y ella la llama y dice, no, papá, sí, bueno, ¿y yo qué voy a hacer? Y le dice, no, pues lo que quieras, ya tienes pase. Ve y coge el carro tranquila y ve, no sé, a donde la abuela a almorzar. ¿No? Como... Son detalles pequeños, pero definitivamente son dos presentaciones muy diferentes de un mismo evento. Entonces yo empecé a convivir con ella y a vivir en carne propia lo que significa vivir en abundancia. Que esto no quiere decir vivir en abundancia, no quiere decir tener billetes en el bolsillo o despilfarrar dinero. No, para nada. Nosotros somos súper conscientes, somos muy ahorrativos, pero nada va a hacer falta si así creemos que va a pasar y trabajamos para que eso suceda. Y entendimos que además esto me pasaba a mí y en la mentalidad de escasez parte de no haber pagado ese Uber que mencionaba al principio, pero parte de esa mentalidad es que es muy probable que yo ni siquiera me reconocía digno de invertirme a mí mismo. Y hoy entiendo que no hay nada más poderoso que dar para recibir, ya sea a uno mismo o a los demás. Mira, has tocado un tema que para mí tiene un sentido espectacular y es cómo las relaciones de pareja funcionan al final como espejos que te terminan reflejando aquellas cosas que uno tiene que trabajar. Y por eso a veces la pareja es como ese puntico que te incomoda a tal punto que te lleva como a mirarlo. ¡Ey, míralo! Pues hay muchas personas, digamos, uno tiene que mirar casos de Fui a terapia como 1 año por ese puntico que reflejaba mi pareja. Y a veces
pues uno piensa, no, si cambio esta pareja, tal vez esa incomodidad se quita y resulta que después el espejito va a llegar de una manera distinta, pero me parece muy bacano y muy especial que hayas hecho un reconocimiento a la persona con la que tenés una hija y estás recorriendo tu vida. Celebro eso porque me parece hermoso que además nació de vos. No fue una pregunta que te hice y te quiero felicitar. Me parece muy lindo eso. Yo tengo aquí unos temas que me gustaría tocar antes de ir cerrando y tengo una pregunta alrededor de cómo o contame un caso o algún ejemplo que tengas puntual en la que esa transformación de esa marca personal de alguna persona abrió puertas que antes parecían imposibles. ¿Qué pasó y qué cambió? Si tenés algún ejemplo de alguien que haya hecho un trabajo. Tengo un montón de ejemplos, comenzando por mí mismo. Escógelo. Tú y yo no estaríamos conversando hoy Sí, si no si hubiera yo no sido. hubiera sido intencional con la construcción de mi marca personal en el 2022, lo cual me llevó a construir una empresa que hoy estoy muy agradecido por ella. Hay 1.000.000 de retos, hay 1.000.000 de cosas, pero doy gracias porque estoy no viviendo en mi propósito, estoy construyendo mi propósito a través de ella. Y básicamente no estaría contigo, con el equipo, haciendo lo que vamos a hacer juntos si no fuese por mi marca personal. Pero sé que los ejemplos propios, ¿no? Como que una vez ese ejemplo necesita otros testimonios. Voy a poner ejemplos de diferente índole, ¿listo? Lo que pasa es que acuérdense que LinkedIn es muy profesional, o sea, es como objetivos profesionales. Ahora, no lo dijimos, pero también sirve de catarsis. Y yo parte de lo que hago con LinkedIn y con mí, con el esfuerzo de escribir, también es como una catarsis personal que voy soltando y que voy entregando, pero bueno, eso puede ser para otro momento, en otro escenario. Diego. Diego habla de gobierno corporativo y empezó a tomar noticias de tendencia y a ponerlos bajo el lente de la gobernanza corporativa. Y en un momento construimos, porque esto es una co-construcción al final del ejercicio, una publicación sobre lo que estaba sucediendo en Ecopetrol. E hicimos una crítica muy dura a Ecopetrol, como qué estaba sucediendo, por qué estaba sucediendo y sobre todo, pues dónde estaba la junta directiva. La semana siguiente, hablando con Diego, me cuenta lo siguiente. La vicepresidenta de Asuntos Corporativos, al ver su posteo, sintió la necesidad de comunicarse con Diego e invitarlo a tomarse un café para darle explicaciones en persona de por qué su publicación en parte no era cierta. Y Diego me decía, pero yo pues tengo muy buenos contactos, digamos que llevo trabajando en esto muchos años, pero yo nunca me imaginé que una publicación mía en LinkedIn fuese a disparar una necesidad de un alto servidor público para darme explicaciones a mí personalmente. Entonces es interesante ese posicionamiento en el cual pues empiezas a construir frente a los demás. En este caso, pues que alguien sienta la necesidad de darte explicaciones sin que tú se las pidas. Marcela. Marcela es la gerente general de una empresa de maquila muy importante en Colombia. Y ella hace unos años había intentado entrar a Ecuador. Se había reunido con diferentes distribuidores en Ecuador. Y digamos que no había quedado en otra cosa que conversaciones. Empezamos a amplificar su voz a través de LinkedIn y empezamos a mostrar los logros de su empresa. Estaban llegando a Estados Unidos, empezamos a mostrarlo en ferias, lanzamientos de productos. ¿Qué pasó? Ese distribuidor de Ecuador con el cual se había sentado hace un par de años, se comunica por ella a través de LinkedIn y le dice, Marcela, quiero saber qué está pasando con tu empresa, se ve súper interesante, quiero retomar conversaciones con ustedes para venir a Ecuador. Wow. Carolina, colombiana trabajando en México, muy en el mundo del marketing y su sueño era ser CMO de una startup. Mundo corporativo, trabajaba como directora de branding o gerente de branding para alguna marca, etcétera, etcétera. Y empezamos a hacer con ella, o más bien empezamos a ayudarla a amplificar como esos análisis sobre campañas que estaban sucediendo. Ella le gusta mucho como la experiencia. Entonces, como desde la experiencia podíamos ponernos al servicio de los demás. La startup que ella quería, con el cargo de CMO que ella quería, con una oferta en firme para que se convirtiera precisamente en la persona que dijera toda el área de marketing de esa empresa. Y como eso tengo
cientos de historias de cómo amplificar tu voz y poner al servicio de los demás acelera nuestros objetivos individuales y colectivos. Mira, yo voy a rescatar algo de todo lo que has dicho y sobre todo cuando hablaste de que no estaríamos acá si no hubiera sido por eso. Hay un tema en el que yo trabajo todos los días y que le pongo foco en cada cosa que hacemos con el empresariado y tiene que ver con la importancia de construir confianza. Porque así como en las relaciones personales la confianza es un elemento tan importante para poder dar pasos hacia adelante, yo creo que en cualquier escenario, mientras uno construya confianza, algo se logra. Y nos estamos conociendo personalmente hoy acá, pero hubo algo que yo sentí con vos desde el momento cero y fue esa confianza. Y eso es algo que creo yo está directamente ligado con la transparencia, con uno sentir que la persona con la que está hablando, que el interlocutor, está siendo perfectamente transparente en ese diálogo. Y yo te quiero agradecer eso y felicitarte además por eso, porque yo creo que uno construye relaciones a largo plazo cuando le pone ese nivel de corazón a lo que está haciendo, porque confianza no se construye si no es así. Y debo decirte que parte de lo que estoy tratando de hacer y la razón por la que dije yo vamos a traer a Pedro acá a dar una charla que me ayude a mostrarle a los empresarios y al empresariado del Valle del Cauca cómo construir una marca personal para tratar de construir confianza, pues tiene que ver con todo esto que hemos hablado acá y pues yo creo que tu luz de luciérnaga está brillando fuerte y espero que ilumine a muchas personas acá en Cali y en el Valle del Cauca para seguir construyendo. Te dije que teníamos que terminar el capítulo justo después de que habías dicho esa frase al principio. Pero mencionas algo lindo y si ya estamos cerrando, cerremos con esto. Porque acuérdate que somos una marca y como marca tenemos que llamar la atención para construir confianza, que es la que nos va a permitir movilizar a otros frente a los objetivos que tenemos. Y hay un último error que quiero mencionar, es que mucha gente asocia su marca personal, o más allá que su marca, su valor, con lo que está haciendo y no con lo que es. Entonces, creen que están asociados a la empresa que representan, creen que están asociados con el título que obtuvieron en la universidad. Yo no estudié comunicación, yo nunca he estudiado formalmente algo relacionado con comunicación y acá estoy con una agencia que ayuda a amplificar la voz de otros. Y lo que quiero decir con eso es que precisamente lo que hacemos con nuestras marcas personales es construir relaciones de largo plazo a través de la confianza que somos capaces de construir. En este caso, con una plataforma espectacular que se llama LinkedIn, que en el 2025 nos permite amplificar esa confianza, pero al final del ejercicio la marca personal es mucho más que postear en LinkedIn, es reconocer nuestra voz y poner nuestro valor al servicio de los demás. Pedro, muchas gracias por tu generosidad compartiendo tu conocimiento, tus experiencias. Ha sido un gusto tenerte acá en Temporada de Luciérnagas. Lina, gracias por permitirle a otros brillar. Gracias por apoyar Temporada de Luciérnagas. No olvides suscribirte y seguirnos en Instagram, YouTube y Spotify. Nos vemos en el próximo episodio.